Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, podcast que hacemos aficionados a la Fórmula 1 para aficionados a la Fórmula 1. Hoy somos 4, nos falta nuestro compañero Gerardo y nuestro compañero Jorge, que se encuentran pues disfrutando un poco del verano que estamos teniendo aquí en España. Pero sí que tenemos a Agustín. Muy buenas, Agustín. ¿Cuánto tiempo sin escucharte en un podcast? Pues sí, buenas, bastantes meses con muchas ganas de comentar todo lo que ha ocurrido en este Gran Premio y yo en este caso de cómo va yendo la temporada. Bueno, pues no te preocupes que te vamos a dar protagonismo para que cuentes todo lo que se te ocurra de lo que hemos estado comentando nosotros durante estas semanas que no has estado. También tenemos a nuestro compañero Osvaldo. Muy buenas noches, Osvaldo. Hola, buenas y calurosas noches desde acá de Galicia, que es algo extraño, poco usual, pero es bienvenido el calorcito de vez en cuando. Así haya pegado fuerte, pero bueno, se agradece luego de un año bastante gélido que hemos tenido por acá, por el noroeste. Y quien también creo que está pasando calor desde su casa es Emmanuel. Muy buenas, Emmanuel. ¿Cuántos grados de temperatura tienes ahí? Hola Dani, hola a todos. Pues imagino que rondando los 30 y pocos grados, que como decía Osvaldo, para ser Galicia le llega. Pero bueno, a mí no me desagrada demasiado el calor. Eso sí, no llegar a los límites de más de 40 o incluso 50, como podemos ver en alguna ocasión por el sur y alguna zona de España. Con 30 y poco yo ya voy a gusto. Bueno, pues después de esta ronda informativa por los termómetros de las distintas localidades de Galicia, pues vamos a hablar de lo que hay que hablar, de la Fórmula 1. Este fin de semana pues hemos visto el Gran Premio de Alemania y vamos a meternos ahora, pues como hacemos siempre, con el análisis, los libres, la clasificación, la crónica de carrera, las opiniones de cada uno de nosotros y vamos a repasar los resultados finales, clasificaciones, la porra y todo lo que vaya surgiendo. Pero bueno, antes, como siempre, hacemos una parada para pues poneros una promo de otro podcast y comenzamos pues desde el principio, desde los libres. Son las 2 de la madrugada y continuamos en Mucho Pelota hablando del clásico. Enseguida tendremos en plató de nuevo a Tomás Pompero tras inyectarle un tranquilizante. Pero antes, Irene Jumela, mensajes de los oyentes. Hoy tenemos un aluvión de mensajes que nos hablan de unas tal JPod que se van a celebrar en Madrid. Parece ser que van a ser unas jornadas de podcasting donde gente que hace podcast y oyentes se juntan para hablar de sus cosicas. Bueno, pues eso sí que me mola. ¿Dónde va a ser eso, Irene? En Madrid, Rafael Hoteles Atocha, calle Méndez Álvaro 30, del 4 al 6 de octubre. ¿Y dónde me informan? En www.jpod.es. Muy bien. Irene, muchas gracias. Oye, por cierto, una cosa. ¿Eso pilla muy lejos del Buda? Lo digo porque se venga a Titi Estrada. JPod 13, Madrid. Te esperamos. Bueno, entrenamientos libres que como siempre, salvo en Mónaco, tenemos que poner ya en el viernes. Emmanuel, coméntanos, después de toda la polémica de la que hablamos en el Gran Premio de Inglaterra, de todo el problema que tuvimos con los neumáticos, ¿cómo llegamos al viernes? ¿Qué pasó para este viernes para los libres? Y sobre todo, bueno, ¿qué había con los neumáticos Pirelli que podríamos destacar? Pues ya en el anterior podcast dijimos que iba a haber una reunión y que Pirelli tenía que sacar sus conclusiones con respecto a lo que pasó en Silverstone y así fue. Por un lado, las conclusiones de Pirelli fueron un poco pasarle el pastel a los equipos diciendo pues que alguno no cumplió las especificaciones que Pirelli marca para sus neumáticos en cuanto al camber, que es el ángulo de inclinación de la rueda, las presiones, algunos pusieron menos presión de la que marca Pirelli para un óptimo rendimiento y que también pues el tema de los pianos, que pues algún piano de Silverstone podía estar peligroso y que afectaría a los neumáticos, y también que algunos equipos decidieron cambiar el orden de las ruedas, es decir, la rueda derecha en el eje izquierdo y el izquierdo en el derecho, y Pirelli ha dicho que esto no era recomendable porque los neumáticos son asimétricos, con lo cual pues no es recomendable.
Y la conclusión fue que para este Gran Premio de Alemania iban a traer los neumáticos con la especificación que pudieron probar los equipos en Canadá en ese viernes, que básicamente son un poco la vuelta estructura de Kevlar, más o menos. El anillo del neumático sería de Kevlar, los compuestos de este año, y las ruedas serían asimétricas, al igual que lo que es esta temporada. Pero ya Pirelli y también la FIA pusieron unas pautas para que los equipos no eligieran un camber que no recomendara Pirelli, también el tema de cambiar los neumáticos de un lado para otro y las presiones. Y para respecto al resto de temporada, para los próximos test, que en teoría van a ser de jóvenes pilotos, pero que se han abierto para los pilotos oficiales, ahí Pirelli va a llevar la especificación, que en teoría va a ser la final para toda la temporada, en el que van a ser la estructura del año pasado de Kevlar y los compuestos de este año. Y en ese caso los neumáticos ya van a ser simétricos, con lo cual ahí los equipos ya podrán cambiar de un lado para el otro si así lo ven consecuente, si así lo ven adecuado. Y así llegamos al viernes, con un poco la duda, porque el viernes creo que sí, el viernes o el jueves hubo reunión de los pilotos. Los pilotos ya dijeron que, bueno, si a la mínima que pasara algo similar a lo de Silverstone, pues que se iban a bajar, no iban a rodar, salvo 3 pilotos creo que no están asociados a la GPDA, uno de ellos Kimmich, que enseguida dijo que no. Él, pasara lo que pasara, iba a rodar, o sea, con lo cual, pues un poco la fuerza que podían hacer los pilotos, que sí, salvo 3 o 4 y Kimi, que bueno, tiene su poder, pues se veía un poco mermada, pero también las autoridades, un poco Eccleston, ya avisó de que si pasara esto, si los pilotos no salían a rodar, pues esos pilotos que no rodaran, pues podían perder la superlicencia, que perder la superlicencia quiere decir que no ruedas en Fórmula 1. Y bueno, ya libres por la mañana del viernes, pues empezaron los coches a rodar. La primera mala noticia fue para el Ferrari de Fernando Alonso, que se paraba nada más en la vuelta de instalación, problemas. Afortunadamente, al principio de la sesión, pudieron llevar el coche a boxes, volver a salir, pero tuvo otra vez problemas y más problemas y al final no acabó ni marcando tiempo. En esa sesión marcó el mejor tiempo Hamilton, seguido de Rosberg, y tercero Webber, que viene a ser un poco lo habitual. Estuvo un poquito más atrás Vettel, pero bueno, nada raro. Ya en la segunda sesión, aquí ya pudo rodar más Fernando sin ningún problema, y aquí sí que ya empezando a marcar la pauta Vettel, marcó el mejor tiempo, seguido de Rosberg, Webber, Grosjean y Raikkonen. Fernando en esta ocasión fue sexto. Y aquí la noticia fue un poco que Jules Bianchi tenía problemas de enfermedad, creo que problemas gastrointestinales, y bueno, rodó poco, apenas rodó 10 vueltas y se tuvo que bajar del coche porque no podía rodar, y Marussia llamó a Pedro de la Rosa por si acaso Bianchi no podía rodar sábado y domingo, pues sería Pedro de la Rosa el que se subiera al Marussia. Finalmente Bianchi se pudo recuperar y rodar ya en los libres del sábado por la mañana, donde marcó el mejor tiempo Vettel, marcando la pauta de lo que sería después un poco la carrera y clasificación. También marcó el mejor tiempo, como digo, Vettel, segundo Rosberg, tercero Webber, cuarto Fernando, quinto Massa, que la verdad los Ferrari un poquito mejor que las sensaciones que nos dejaron en Silverstone. Sexto fue Kimi, séptimo Hamilton, octavo Grosjean, noveno Hülkenberg, décimo Sutil. Y pasamos a la clasificación, que tuvo su miga. En la primera sesión, en la Q1, pues se quedaron los habituales, que son Chilton, Van der Garde, Bianchi, Pic, y los acompañó los dos Williams, tanto Maldonado como Bottas, no consiguieron pasar. Y en la Q2 llega un poco, yo diría, bastantes sorpresas. Por un lado, se quedó el 16 Bernier, 15 Sutil, que para mí es una sorpresa viendo el rendimiento que suelen dar los Force Indias, y que habitualmente, bueno, en las últimas carreras suelen pasar incluso los dos al Q3, pues aquí Sutil se quedó con el 15. 14 Esteban Gutiérrez, 13º Sergio Pérez, que bueno, eso no era sorpresa porque en las últimas dos carreras los McLaren no consiguieron pasar al Q3 y aquí Pérez pues tampoco pasaba.
12 quedaba Paul Di Resta, que como digo en el caso de Sutil, pues es lo mismo con Paul Di Resta, que se quedó en la Q2. Y la mega sorpresa fue Nico Rosberg, que el equipo cometió un exceso de confianza, no le sacaron una segunda vez en la Q2 y se quedó con las ganas de poder luchar con la pole en la carrera de su casa. Con lo que, pues eso, Rosberg salió de la carrera con un 10º puesto. Y en la Q3, pues 10º fue Hülkenberg, beneficiado un poco de esto de los Force India, estuvieron a nivel, y también lo de Paul Di Resta. 9º fue Jason Button, volviendo a la Q3. 8º fue decir que tanto Button como Hülkenberg no salieron a pista, pero no marcaron tiempo. Pues un poco en esta carrera hubo estrategias de neumáticos ya desde la Q3. 8º fue Fernando, que optó por una estrategia diferente con respecto a los primeros, saliendo con el compuesto más duro. 7º fue Massa, optando por la misma estrategia que Fernando con los duros. Y después, pues arriba, 6º fue Ricciardo, pues marcando un poco la misma sensación que los últimos grandes premios con el Toro Rosso ahí arriba. 5º fue Grosjean. 4º Kimi Räikkönen, que los Lotus aquí parece que dan un pasito hacia adelante. Y finalmente, pues 3º fue Webber. 2º fue Sebastian Vettel. Y una vez más pole para un Mercedes, y en este caso Hamilton, que volvió a marcar un fantástico tiempo aquí en Nürburgring. Y también de cara a la carrera, pues cambió la caja de cambios Pic, con lo que bueno, ya iba a salir de los últimos, pues aquí confirmó que iba a salir de los últimos por la penalización de 5 posiciones. Bueno, destacar también quizás sería hoy muy importante el tema de los neumáticos, ¿verdad, Manuel? A nivel de las distintas estrategias que vimos en esa Q3 que ahora comentabas, en la cual pues Fernando Alonso y Felipe Massa, por ejemplo, salían a rodar con los neumáticos medios, mientras que el resto lo hacía con los blandos, algo que ha marcado esa sesión, como tú comentabas, dando esos resultados bastante más discretos de los Ferrari, y que en carrera pues ha tenido su repercusión directa. Sí, así es, pues sospechaban, por lo visto en el viernes, pues Ferrari, viendo lo que vio con los blandos, que el compuesto blando se degradaba más, y viendo un poco pues cómo funcionaba su long runs en los viernes, pues decidieron que lo mejor era apostar por los medios, marcarse una primera parte de carrera con los medios y ir a 2 paradas, al revés de los del blando, que optaron por empezar con la carrera con el blando, porque en teoría esos irían a 3 paradas. Y al final un poco casi que le salió un poco rana la estrategia, porque incluso Felipe Massa después de la carrera pues dijo que no estaba seguro si la estrategia que escoge Ferrari era la óptima. Bueno, pues como siempre los neumáticos están siendo protagonistas, y en esta carrera, bueno, para hacer un resumen de lo que ha pasado y luego poder opinar, comentamos que bueno, la carrera empezaba pues con una salida relativamente limpia. Se esperaba igual algún toque o algún problema en la primera curva, pero bueno, limpia sin ningún problema. Y los Red Bull, pues el de Sebastian Vettel no nos sorprende que se colocara primero, pero sí que Mark Webber hacía una muy buena salida. La verdad es que se le recuerdan pocas. Últimamente eran casi todo pues perder posiciones en la salida y luego hacer una carrera, digamos, heroica intentando recuperar esas posiciones. Además, Dani, a Webber se le da especialmente bien este circuito. Creo que ya aquí fue su primera victoria, y hubo un año donde llegó a ganar pese a tener un drive-thru durante la carrera, con lo cual pues este circuito es como su talismán, diría, ¿no? Pues sí, conoce bien el australiano el circuito. Bueno, pues en esa salida ha estado incluso a punto de pasar a su compañero de equipo. Había mucho morbo después de saber que abandonará la disciplina de la Fórmula 1 y de Red Bull a finales de año. Y veíamos pues cómo se ponían en cabeza los dos Red Bull, cómo pues Lewis Hamilton se ponía detrás a duras penas. Massa hacía una muy buena salida. Nico Rosberg pues hacía también un par de adelantamientos. Fernando Alonso quedaba más o menos por donde estaba, salió octavo, y creo que la primera vuelta estaba a punto de conseguir la 7ª posición. Estaba defendiéndose un poco de Jenson Button, si no recuerdo mal, que venía por detrás.
Y en esas primeras vueltas, bueno, hemos visto unos giros normales, digamos un poco pues haciendo trenecito, se empezaban a marcar diferencia los Red Bull, pero sin demasiadas consecuencias, sin demasiados problemas. Ha sido la vuelta 4 cuando Massa, al finalizar la recta de meta, pues parecía tener algún bloqueo en las ruedas traseras, hacía un pequeño trompo, se salía por la escapatoria y ahí quedaba el coche. Se le caló, se le paró o tuvo algún tipo de problema mecánico y eso, pues en la vuelta 4 ahí quedaba. Él dijo, perdón que te corte, Dani, dijo Felipe Massa que las causas por las que hizo el trompo, bueno, porque bloqueó las ruedas traseras, fue causa de él. Y ya lo de que no pudo reemprender la marcha fue porque se le quedó la caja de cambios en quinta y no pudo poner una marcha más abajo y en ese momento se le caló el coche y no pudo, pues una vez que se te cala el coche, pues es imposible volver a pista. Bueno, pues como comentaba Manuel, fallo de piloto y después pues fallo a la hora de conseguir reemprender la marcha y ahí quedaba ya uno de los Ferrari, algo que no ayuda nada ni a la marca ni a Fernando Alonso. Y durante estas primeras vueltas pues estábamos pendientes sobre todo de lo que comentábamos ahora al principio, el tema de las ruedas blandas y las ruedas medias, a ver qué pilotos eran los primeros en pasar por boxes, y a partir de la vuelta 5, 6, 7 empezaban pues ya a hacer los primeros cambios. Iban Vettel, Hamilton, todos los que salieron con ruedas blandas, pues de buenas a primeras ya empezaban a poner esos neumáticos medios que, si bien tardaban un poco en calentar, si nos fiamos un poco de lo que estaban haciendo Fernando Alonso o Massa en las primeras vueltas, después parecían tener un ritmo bastante bueno y que se mantenía, cosa que en las blandas pues empezaba a degradarse a las 2-3 vueltas y que bueno, que tenían que ser sustituidas. El primer problema que hemos tenido en esta carrera, que ha dado mucho que hablar, ha sido pues en uno de estos cambios, en la vuelta 9, Webber, pues uno de los que han entrado más tarde a cambiar las ruedas, entraba a cambiar neumáticos, les tenía un problema con la rueda derecha trasera y en un momento de descoordinación entre los mecánicos, el hombre de la piruleta y el propio Mark Webber, pues no son capaces de quitarle ponerle bien la tuerca de la rueda trasera, y Mark Webber pues sale con una consecuencia nefasta para un cámara de la realización de la FROM, porque la rueda sale dando botes y le da por detrás a este cámara, que no estaba atento, mientras que todos los mecánicos que había de otros equipos pues han conseguido aparquetarse. Este pobre cámara pues ha recibido el impacto de la rueda, ha caído al suelo y, si no recuerdo mal, el parte médico eran dos costillas rotas, alguna contusión, pero bueno, en principio se ha llevado el susto y creo que luego va a dar también para que nos comente Manuel alguna noticia curiosa sobre esto. Pero bueno, Mark Webber tenía que parar el coche, lo empujaban hacia atrás, de nuevo hacia el box de Red Bull, y le volvía a poner una rueda, esta vez sin tanto problema, y bueno, volvía a la carrera en última posición. Estábamos también pendientes, una vez que todos los pilotos de delante fueran cambiando las blandas por neumáticos medios, de ver un poco pues los que iban por delante con los medios, cuándo iban a cambiar. En la vuelta 13, más temprano de lo que el propio, pues por ejemplo, de la Rosa comentaba, Fernando Alonso tiene que cambiar los duros, pero que bueno, que ciertos problemas estaba teniendo con los duros, los intermedios, el compuesto más duro, ¿no? Que había tenido cierto problema pues con la degradación, ¿no? Había una degradación mayor de lo que se estaba esperando. Hemos rodado, bueno, pues varias vueltas sin incidentes. Estaba viendo pues que los neumáticos medios eran los que estaban dando más juego. Veíamos pues una gran carrera que estaban haciendo los Lotus, iban bastante rápidos. Sebastian Vettel pues iba tirando como siempre. La verdad es que
pocos podían amenazar salvo los Lotus, sobre todo pues Romain Grosjean, que estaba haciendo una gran carrera conservando muy bien los neumáticos. Y todo ha sido así hasta que la vuelta 25 más o menos, Jules Bianchi pues tenía un problema con su coche, se le paraba, le reventaba el motor, se incendiaba el motor y pues teníamos ahí un problema porque abandonaba el coche en una recta que es un poco pendiente hacia arriba y se olvidaba de poner el freno de mano en esa necesidad de salir corriendo de su coche que estaba en llamas. Problema que, claro, se nos va hacia atrás el coche, invade la pista y pues como el coche, lo primero que hacen rápidamente es sacar el coche de seguridad pues para que nadie choque contra ese coche abandonado. Los favoritos que todavía no habían pasado pasan por boxes y más o menos reiniciamos en la vuelta 30 con todos los coches, digamos, que van en cabeza, con ruedas medias, todos más o menos en la misma vuelta o con la misma duración de vueltas en estas ruedas nuevas, y entonces tenemos pues un relanzamiento, por decirlo así, de la carrera. Ahí Dani, perdona que te corte, ahí Dani, pues Weber iba doblado por el problema que comentaste con boxes, y gracias a ese safety pudo volver a estar en la misma vuelta que el resto, y eso, gracias al safety, le permitió, pues tras el desastre de la parada en boxes, volver a estar en la lucha por conseguir puntos, y finalmente consiguió. O sea que gracias a todo lo que pasó con Bianchi, que tiene su anécdota, ¿no?, del que dará como del Gran Premio, pues le permitió conseguir unos importantes puntos porque estaba a mitad de carrera, justamente, que fue cuando pasó esto, estaba desahuciado ahí, doblado. Pues sí, ha ayudado bastante y hemos visto una carrera, como decía, la vuelta 30, que era la mitad ya de la carrera, pues volvíamos a lanzar la carrera con Vettel de primero, Grosjean de segundo, Kimi de tercero y Alonso de cuarto. Una nueva carrera en la cual pues todos tenían una nueva oportunidad y salían bastante beneficiados, Grosjean, Kimi y Alonso, si era capaz de mantener un poco el ritmo de estos tres pilotos, ¿no?, de Vettel también, que iban por delante. En la vuelta 30 relanzamos la carrera y pocas vueltas más tarde, sobre la 40 más o menos, vemos que Romain Grosjean se lanza al ataque poniendo el neumático duro, que Sebastian Vettel pues se encuentra en un terreno pantanoso con Grosjean poniendo el neumático nuevo antes que él, con Kimi, que podría hacer una estrategia distinta, y Vettel pues arriesga y decide pues cubrir la posición con Grosjean y dejar a Kimi, que estaba haciendo unas vueltas, estaba volando la pista. La verdad es que lo deja pensando pues que no va a tener tanto problema. Durante unas vueltas pues Romain Grosjean está atacando a Sebastian Vettel. La verdad es que lo ha hecho muy bien el corredor de Lotus, pero no ha tenido posibilidad de pasarlo. Ha sido su sombra durante muchísimas vueltas, y ha sido la vuelta 50, bueno, pues cuando Kimi Raikkonen y Fernando Alonso deciden volver a entrar en boxes. Kimi pone los neumáticos blandos, igual que había iniciado, y Fernando Alonso pues no le queda otra que poner los neumáticos blandos también, puesto que, recordamos, solo había utilizado los medios. Y a partir de aquí, bueno, pues vemos como Kimi Raikkonen empieza a coger una velocidad endiablada. El rendimiento que le saca a esos neumáticos es mucho mayor que el rendimiento de los neumáticos medios que llevan tanto Grosjean como Vettel. Y durante 6 vueltas se va aproximando cada vez más a su compañero de equipo, que iba en segunda posición detrás de Vettel. Vettel se escapa un poco de Grosjean, que se ve pues en la necesidad de defenderse de Kimi y perder algo más de tiempo, hasta que la vuelta 56... sin demasiados problemas, Kimi llega hasta Grosjean y teniendo en cuenta pues que Kimi va por delante en el Mundial, que Grosjean está perdiendo fiabilidad en cuanto a los neumáticos porque está yendo más lento que su compañero de equipo, bueno, pues hay un adelantamiento que podríamos denominar también de orden de equipo, en el cual pues Kimi pasa a Grosjean y se pone en segunda posición. A partir de ahí, esto era la vuelta 56 hasta la vuelta 60, hemos visto pues como Kimi se lanzaba al ataque de Sebastian Vettel,
que finalmente sí que ha conseguido llegar primero. Ha tenido problemas pues para mantener esa primera posición. Kimi pues ha estado luchando hasta el final para llegar en segunda posición. Romain Grosjean se ve un poquito presionado por Fernando Alonso, lo que pasa es que bueno, no ha tenido tiempo suficiente el asturiano para pasar al corredor de Lotus, y ha entrado pues en tercera posición Grosjean y en cuarta posición Alonso. Con esto, bueno, podríamos comentar cómo ha quedado toda la clasificación, que bueno, como decía, ha quedado Vettel en primera posición, Kimi Raikkonen en segunda, Romain Grosjean tercero, Fernando Alonso cuarto, Lewis Hamilton en quinta posición, Jenson Button en sexta, Mark Webber en séptima. Recordamos lo que decía Manuel, que partía de la última posición en la vuelta 30 y en 30 vueltas pues ha conseguido remontar hasta la séptima. Sergio Pérez ha quedado octavo, Nico Hülkenberg ha quedado noveno, Nico Rosberg ha quedado noveno y Nico Hülkenberg ha quedado en décima posición. Y yo creo que con esto podemos comenzar a opinar sobre lo que os ha parecido el Gran Premio. Y sobre todo también podemos comentar un poco pues el tema de los neumáticos, que hoy estaba un poco en el punto de mira. ¿Qué os ha parecido? Bueno, pues mi opinión es que con respecto a los neumáticos, pues un poco recordando sensaciones de lo que vimos hasta España, ¿no? Un poco la misma tónica. Si bien es cierto que en este caso Vettel y Red Bull no cometió errores o el coche ha mejorado, que no cabe duda también, y no tuvieron tantos problemas de degradación como en aquellos tiempos. Y eso le permitió, pues, no hizo la pole, pero Vettel, es que estaba viendo aquí los datos, es que Vettel ha quedado en clasificación primero, noveno, el punto más flaco fue en China. Segundo, tercero, primero, tercero, segundo. Es que clasificando así es casi... Tienes que hacerlo rematadamente mal para que no llevarte victorias y no conseguir el título. En cambio, por ejemplo, si miramos a Fernando, quinto, tercero, que ese fue el punto culmen de la temporada hasta ahora. Después de eso fue un quinto, sexto, noveno, octavo. Y ahí vemos un poco la lacra que sufre Ferrari y Fernando, ¿no? Que la clasificación, salvo las excepciones de Malasia, China y Bahrein, y bueno, y por circunstancias, tanto en Malasia como en Bahrein, se perdieron las opciones de conseguir importantes puntos en esas carreras, pues la clasificación les ha pasado problemas, y aquí tuvieron que optar por ese cambio de estrategia, una estrategia, como te diría, digamos, a la defensiva dentro de que se arriesgaban, ¿no? Porque recurrían a que los que fueran con blandos fallaban, que en este caso sí que falla un poco Hamilton, que salía en pole y se fue hacia atrás, como venía acostumbrando en esas primeras carreras. Pero claro, también hay que tener en cuenta que Vettel aguantó y los Lotus, pues como decía, se vinieron arriba, recordando lo que pasaba en esas primeras carreras. Y en esta ocasión, pues si Kimi normalmente suele hacer muy buena carrera, pues aquí le acompañó Grosjean, que en un momento de la carrera incluso fue más fuerte que incluso el propio Kimi, y estuvo ahí limándole la diferencia a Vettel en un punto de la carrera. Con respecto al resto, pues Webber, como comentaba antes, tras ir doblado a mitad de carrera por el problema ese, consiguió acabar séptimo, y la verdad que me quedo con las ganas que a ver qué hubiera pasado Webber con respecto a Vettel, porque Webber aquí, como decía al principio del podcast, se le da bastante bien este circuito, y me hubiera gustado ver qué haría Vettel, qué haría Vettel y también Webber de estar ahí luchando por las primeras posiciones. Me quedo con las ganas de ver eso. Después también destacar un poco a McLaren, que bueno, llevaban 2 carreras muy malas, más malas de lo habitual, y aquí han conseguido puntuar con los 2 pilotos, tanto Button como Pérez. Y en cambio los Force India, que llevaban una buena racha de carreras, pues aquí se han llevado 2 ceros, tanto Paul di Resta como Sutil mal. Y también a Hülkenberg, que por segunda carrera consecutiva ha puntuado, y como comentaba al final del anterior podcast, Sauber está pasando una crisis tremenda económica, se le deben varias mensualidades a Hülkenberg como sus monumentos por el sueldo,
Sauber le debe dinero también a los suministradores, y se habla de que desde Rusia pueden venir a comprar parte del equipo, ¿no? Y eso puede cambiar pues las manos del equipo, ¿no? Que acabe pues la próxima temporada corriendo Vitaly Petrov y otro, se habla en este caso, pues podría ser incluso Jules Bianchi, incluso Massa. A ver qué pasa esto, pero lo cierto es que está en una situación bastante crítica Sauber con respecto a lo económico, y pese a eso, pues justo ha cuadrado con esos 2 puntitos que ha conseguido Hülkenberg, tanto en Gran Bretaña como aquí en Alemania. Y ya por último, un poco con respecto al campeonato, estamos en el Ecuador, digamos, ¿no? Después de pasado Hungría, que es dentro de 3 semanas, ya habremos pasado el Ecuador, llegamos al parón veraniego y es un momento clave de la temporada, ¿no? Hay que decidir si pasas recursos al 2014, que es un año muy importante por todo el cambio de normas, etcétera, y si no decides ya definitivamente pasar al 2014, ¿qué planes tienes para acabar el año? Porque los coches ya están, digamos, en su culmen evolutivo con estas reglas, y hay que pensarse bien si decides optar por este año o no, y verlo en relación cómo estás en el campeonato, ¿no? Por ejemplo, McLaren ya ha dicho que definitivamente piensa en el 2014, y habrá que ver si Ferrari, que lo han dado un poco todo sobre la mesa a lo que pasa en esos test de Silverstone del 17 al 19 de julio, que podrán tener piezas nuevas y aparte probar los neumáticos, y en base a eso, y viendo la diferencia con que les lleva a Vettel, pues decidir, porque no es que tirar el título así como tal, ¿no? Aún faltan muchas carreras y puede ser que a Vettel se le cruce el Red Bull y tenga 3 abandonos seguidos. Puede ser, es muy difícil, pero puede ser. Pero viendo la diferencia, que Vettel, no sé, del Red Bull, digamos, no tiene tantos problemas de neumáticos como tenía a principio de temporada. A Ferrari le cuesta en clasificación mejorar. En las últimas carreras Ferrari ha tenido muchos problemas para evolucionar el coche. Pues incluso casi que viendo pues eso, cómo estaba la situación, no diría pues eso, digamos, tirar el título, pero casi es buena idea ir pensando en el 2014 si no se ilumina la bombilla en los test de Silverstone y se recorta puntos en Hungría, porque si no, si Vettel vuelve a ganar en Hungría, Fernando, por ejemplo, vuelve a acabar cuarto, pues ya la distancia se distanciaría a casi 50 puntos. Y el Red Bull, la verdad es que Vettel ya lleva 4 victorias en la temporada, 4 de 9, ¿no? Si no voy mal. Y ya son victorias suficientes como para casi, pues eso, mayormente un título ajustado. Un piloto suele conseguir 5 victorias, una cosa así, y pues eso, Vettel está a tiro de 1, y viendo como el poderío que tiene en clasificación, pues no será muy difícil, pues eso, conseguir el 4º título consecutivo. Fernando, después de la carrera, decía que, bueno, que no se preocupaba un poco por la distancia, que es cierto que el año pasado en Monza le llevaba 40 y pocos puntos a Vettel, y al final pues Vettel le llegó a recortar todos sus puntos, incluso aumentar distancia bastante, y Fernando lo dejaba todo a poder conseguir 3 o 4 victorias consecutivas, que es muy bonito decirlo, 3 o 4 victorias consecutivas, pero es que Fernando primero no logra una victoria consecutiva con Ferrari desde el 2010, y lo hizo en Monza y Singapur. Desde que está en Ferrari esa ha sido la única vez que ha conseguido una victoria consecutiva, y no logra 3 o 4 victorias consecutivas desde la época de Renault, desde el 2006, una época pues de campeonato del mundo, ¿no? Y para lograr 3 o 4 victorias consecutivas tienes que tener un coche claramente superior, como por ejemplo tuvo Vettel el año pasado a final de temporada, ¿no? Cuando logró esas victorias consecutivas, que consiguió recortar toda esa diferencia que le llevaba Fernando, e incluso aumentarla gracias a los abandonos que tuvo con lo cual la situación, yo diría que el test de Silverstone de la próxima semana, pues esencial para ver las posibilidades, cómo funcionan las piezas nuevas y ver cómo responden esos neumáticos nuevos,
Y si en Hungría no se recorta puntos a Vettel, yo ya diría que, oye, vamos a pensar el 2014, es una temporada con cambios nuevos y porque la situación, la verdad, muy difícil, viendo el panorama. Yo, yo creo que yo voy a dar un poquito más o coger un poco el hilo de este último tramo del análisis de Manuel. Pues yo creo que ya de la carrera poco tendría yo que añadir. ¿Qué? Me quedaría con las últimas 4 vueltas de Kimi corriendo como un loco detrás de Vettel, que realmente le faltaron 2 vueltitas para ganar. Hubiese sido bonito que hubiese ganado Kimi, pero bueno, ese stint final fue ya muy tardío y, como comento, le faltó carrera. Le faltaron vueltas. Sobre Ferrari, oye, Manuel, lo que pasa es que estamos escuchando, o sea, todo lo que tú comentas, sí, pero es que eso lo llevamos escuchando ya desde que firmó Alonso con Ferrari. Y yo creo que el problema de Ferrari es crónico. No tienen coche y no tienen estrategia. Por X o Y circunstancia, es que no dan no atinan con el coche, no atinan con la estrategia, no atinan con nada. Y por el otro lado tenemos que Red Bull atina con todo y cuando el coche no va, pero alguna estrategia le funciona y date cuenta lo que pasó este fin de semana, que si bien es cierto el coche no fue sobrado, pero digamos la entrada a box, sobre todo esa última entrada en boxes, digamos que cuando la respuesta de Grosjean y al final pues sacaron a Vettel, sí es cierto que fue un poco la defensiva, pero lo sacaron en el momento justo, vieron como la posición de los coches en pista y lo sacaron en el momento oportuno, cambió, entró y mantuvo su posición y al final por los pelitos, pero llegó. Entonces, y si tú analizas eso contra Ferrari es totalmente todo lo contrario. Las estrategias no le funcionan, como repito, entonces es cierto que se dieron cuenta que el coche no era competitivo, quisieron ir a todo por la estrategia, pero resultó que los coches, el neumático blando duró mucho más de lo que ellos pensaron a los demás, y el neumático medio a ellos le duró muchísimo menos de lo que ellos también pensaban que iba a durar. Entonces que no... Yo también estoy de acuerdo en que no... Es muy pronto para tirar la toalla. Yo creo que la diferencia en puntos con lo que queda de campeonato, yo la veo todavía, no una diferencia muy, muy grande, pero claro, cuando tú luego plasmas eso al coche y a las estrategias, tú dices, está harto difícil, pero yo creo que Ferrari no tiene por qué tirar la toalla aún. Vamos, tiene por honor no puede tirar la toalla. Pero es que lo tiene muy complicado. Yo creo que Ferrari hay que hacer una purga interna, pero de cabo a rabo, aún más de la que se ha hecho en los últimos años, porque es que la escudería simplemente no funciona. La escudería no funciona. Sabemos todas las cualidades de Alonso como piloto, pero desde que Alonso se ha montado en el Ferrari como todo, coche y escudería, no han servido absolutamente para nada. Pero es que esta temporada, por ejemplo, llega un punto, máximo punto en España, que hay el coche, bueno, España, Bahrein, Malasia, que en esos, como comentaba antes, tuvieron problemas, pues el alerón, el DRS y tal, pero las sensaciones con el coche es que el coche le permitía a Fernando pues conseguir victorias. No, pero eso fue un punto de inflexión. Al final, realmente lo que estamos viendo ahora es realmente... Porque lo que estamos viendo ahora es el reflejo de los 3 años anteriores. O sea, para mí esa es en realidad la verdad. La realidad es esa. Lo que estamos viendo ahora que es el reflejo de los 3 años, que sabemos ya el resultado de los 3 años anteriores. Sí, esos buenos resultados de tercera, cuarta, quinta carreras fueron un punto, fueron una ilusión, un espejismo. La realidad es esta. Que el coche no va y la escudería está por el suelo. Esto no es la Ferrari, probablemente no es la Ferrari que Alonso pensó que era cuando firmó y la que se esperaba. Tristemente, pues no está a la altura. No está a la altura de su historia, no está a la altura de nada. Porque realmente, vamos, tenemos que ser claros, si analizamos el performance de la escudería, es terrible. Es terrible. Está claro, creo que es curioso que lo diga, pero
Lobato, que es el que se encarga de la retransmisión en Antena 3, que en las últimas carreras lo ha dicho más de alguna ocasión, pues ha dicho que no sé cuántas carreras, pues como 80 y tantas. De esas 80 y tantas, Vettel en clasificación salió por delante de Alonso como en casi el 98%, ¿no? Y claro, es que así es que es imposible. Volvemos a lo mismo. En clasificación, Ferrari desde 2009 no, las poles que ha conseguido Fernando con ese Ferrari fue o han sido en agua o alguna locura que el coche rodó perfecto y consiguió alguna pole, creo que en Alemania con el rollo este de que Massa dejó pasar a Alonso y alguna ocasión más, pero el resto fue todo eso mojado y pues gracias que fue mojado. El resto, pues eso, en la máxima ocasión que he visto Fernando arriba, pues es un tercer puesto, una cosa así. En cambio, pues como decía antes, es que Vettel, su peor posición ha sido en China, pero en China porque pues en Red Bull se equivocaron y el resto ha sido mínimo un tercer puesto y así pues es muy fácil y claro. Pero y ahí es donde voy, por ejemplo, Red Bull al principio cometieron equivocaciones, pero es que después no sé, es que pareciera que hacen sus análisis, ve dónde se equivocan y luego se ve que han ido sobre eso y han hecho correcciones, porque luego tú ves cómo el desempeño de la escudería en carrera y tú tienes que ser lo suficientemente inteligente para darte cuenta que esa gente pues ha trabajado sobre los errores, porque los errores que cometieron antes pues ya no los ves, pero es que tú ves a Ferrari que cometen errores y vuelven a cometer errores y vuelven a cometer errores y entonces pues... Pero el mismo Lotus o el mismo Mercedes, yo estoy seguro que el error que cometió Mercedes este fin de semana no lo vamos a volver a ver. Con todo y que Mercedes es una escudería que no está a la altura de Ferrari, podemos decir, pero es que no los va a cometer. O la misma Lotus. Pero es que yo no sé qué pasa en Ferrari. Es irreconocible. Irreconocible. Yo creo que ya lo de esta carrera es la gota que derramó el vaso. Tú dices que bueno, que lo que... ¿Tú en realidad crees que lo de los test de Silverstone van a cambiar? Yo no creo. Así como también creo que si no, lo de Weber no hubiese pasado, que tú dices, hubiese sido bonito ver qué hubiese pasado si Weber no, con Weber y Vettel, si no pasa el problema en boxes. No hubiese pasado nada, Manuel. Hombre, si hubiesen llegado ahí, hubiese ganado Vettel igualito. Ojalá fuera futurólogo, pero yo qué sé, por ejemplo... No, bueno... Pero ¿y tú crees que tú crees que hay que ser futurólogo para a ver, saber imagino eso? que no pasaría nada, pero favor. al menos a Weber, como comentamos en la semana pasada, viendo que él ya ha decidido irse. Exacto, y tal, pues igual le complica la vida a Vettel más de la cuenta, vete tú a saber. Pero no, más de la cuenta no se le va a complicar porque ahí va a aparecer el equipo, para bien o para mal, tomará las decisiones apropiadas. Bueno, Weber tampoco le da cuentas al equipo. O sea, si por ejemplo se decide por llevar por delante a Vettel en una carrera, ¿qué le va a decir el equipo? ¿Echarlo del equipo? Si ya se va a ir. No, bueno, si ya se va, bueno, y obviamente a lo mejor, yo lo que te digo es que el equipo hará todo lo que tenga que hacer. Ahora, si Weber hace una de Vettel y hace el Multi 21 y se da por su cuenta, pues bienvenido sea por Weber, que tuvo los Weber de hacerlo. Y además, ¿no? Pero... yo creo que vamos a llegar a una altura en que Vettel, como tú digas, a ver, no sé, salvo, ya comentaba antes, salvo que se ilumine una bombilla y aparezca algo mágico, yo creo que Vettel va a seguir aumentando la distancia y va a llegar a un punto que esa distancia, incluso el equipo le va a permitir, oye, vamos a premiar a Weber, que gane esta victoria y tal, y no... Y hasta cierto punto hasta Vettel va a decir, oye, pues venga, que gane esta victoria, que por todos estos años, etcétera, etcétera. Pero... Y es que también, porque tú dices, bueno, sí, Ferrari, que el coche, pero tenemos un gran piloto que Alonso. Sí, pero es que hay otros pilotos que son tan buenos como Alonso, porque Vettel es un magnífico piloto. Y la diferencia está en que tiene un equipo que funciona y un coche que funciona. Entonces no es nada más piloto, porque... Alonso es un excelente piloto, sí, tremendo piloto que es Alonso, pero es que Hamilton también y Vettel también, porque Vettel no comete errores, cuando está la cosa ahí, no comete errores. Iba a comentar lo que pasó el año pasado, que Fernando le llevaba una importante diferencia y ahí fue cuando Red Bull y Vettel consiguió sus 4 victorias consecutivas, ¿no? Y aparte de los abandonos de Fernando. Y a mí se me preguntan, ¿crees capaz a Red Bull y a Vettel de lograr 4 victorias consecutivas? Digo, sí. En cambio, si me preguntan si veo a Fernando y a Ferrari
este año lograr 4 victorias consecutivas, yo a día de hoy digo no, ni soñando. Tiene que pasar algo fuera de las apuestas para que pase eso y os lo pregunto a vosotros, ¿veis a Ferrari y a Fernando logrando 3-4 victorias consecutivas? ¿Y a Red Bull? Yo no digo que sea imposible, pero obviamente ahí sí soy futurólogo para decir que eso puede pasar, está complicado. Imposible no es, pero ultra complicado sí. Es más, yo te diría que luego de visto esto, yo creo que el único que... Y bueno, también lo que pasa es que el Lotus también es tan... Digamos que es tan poco... Su rendimiento también es tan variable que es muy difícil, pero yo diría que el único que le podría hacer algo a Vettel a estas alturas podría ser Kimi. Si Lotus al final logra un cierto nivel de estabilidad en el rendimiento del coche, porque Ferrari yo lo veo complicado. Si tú me das a 40 Ferrari y Lotus, entre quienes los que les podía dar pelea al Red Bull y a Vettel, yo tendría que irme por el Lotus, con todo y... Si me permitís añadir... Y lo poco estable. Añade, que estás muy callado. No, iba a comentar. Vamos a ver, este año, a pesar de que en cierta manera a Vettel o a Red Bull le está afectando lo de los neumáticos, tiene la suerte del campeón. O gana, o si no gana, o si no le sale la carrera, los puntos es que los reparten entre... Bueno, la carrera anterior Webber llegó segundo, ganó Rosberg, que en esta carrera la pifió totalmente. Es decir, que los neumáticos, lo poco que podían afectarle, le compensan las carreras que no lo hacen bien. Pero sabes que yo eso no lo llamaría suerte, yo eso lo llamaría buen trabajo. Eso es buen trabajo de la escudería. Yo eso no lo llamaría suerte. Es lo que le falta a Ferrari. Y encima Fernando lastra los problemas que pasaron en Malasia y en Bahrein, que quieras o no quieras, pues eso podríamos que decir que son 30 puntos que ha perdido la ocasión de ganarlos, aproximadamente. Y claro, a estas alturas, tener 30 a tener los que tiene ahora, pues al menos de moral sería una diferencia importante. No, pero aún encima de eso, Mercedes, si en una carrera lo hace bien, en la siguiente lo hace mal. Venimos de ver que en Gran Bretaña los Lotus no lo hicieron bien y en esta carrera han hecho doblete en el podio. Pero dan pelea, Agustín. O sea, cuando lo hacen bien, pelean con el Red Bull. Claro, pero no son rivales directos. Ferrari y Alonso tienen que siempre ir por la heroica, ¿me explico? Siempre es la heroica. Claro. Uy, que el Ferrari, que viene ahí Alonso, porque Alonso, y es la heroica, porque pelea no dan. Y ese es el problema. No, pero ya no hablo directamente de Ferrari o de Alonso en concreto. Hablo de rivales para Red Bull. Mercedes le disputa la pole, pero es que después se diluye en la carrera. Lotus igual no es tanto como el año pasado, que clasifica mal, pero bueno, en carrera está... cuando compiten a muy buen nivel. Hay carreras que no, por neumáticos, por lo que sea. Pero es que Ferrari no califica. Cuando hacen una estrategia arriesgada, porque lo dijo De La Rosa, que esperaban que los que salieran detrás del 10 en adelante, del 10 hacia atrás, salieran con neumáticos medios, para que cuando hicieran el cambio de neumáticos los primeros se encontraran con mucho tráfico. Le sale mal la estrategia porque todo el mundo optó por blandos y todo el mundo hizo el cambio al mismo tiempo. Entonces eso le benefició a Vettel. Entonces las estrategias de Ferrari, estar a expensas de todo lo que haga el resto de equipos para que le favorezca, es un poco horrible. Ahora, en esta estrategia de Ferrari, Manuel, ¿tú sabes exactamente cuándo esperaban ellos que los que iban con los neumáticos blandos, en qué vuelta pensaban que iban a entrar? ¿En la 4 o 5? Sí, en torno a la... Pero es que al final entraron en la 6, 7 y Grosjean entró como en la 16, ya no me acuerdo. Pero es que se juntaron dos cosas, o sea, fue, por un lado... Las mediciones que hicieron, yo no sé con el aparatito estaba vencido o no sé qué demonios hicieron. O calcularon mal, estaban haciendo en métrico y en imperial o algo se equivocaron. ¿Os acordáis hace 2 años cuando hablamos de que a Ferrari le venía bien
cierto grado de temperatura y tal, pues un poco pasó esto aquí, ¿no? Que la temperatura subió el domingo con respecto al sábado y al viernes ya no digamos, ¿no? Y eso provocó, pues por un lado que ya sabemos que los lotes suelen tratar bien los neumáticos y se dio la casualidad de que Grosjean hoy en Alemania estuvo fantástico, la verdad estuvo fantástico. Y en esa primera parte de la carrera con el blando Grosjean fue sublime, aguantó más vueltas y encima con un ritmo muy grande, y es que encima el juego de medios de Alonso le aguantó muchísimo menos. Creo que entró estaba previsto que hiciera sobre 20 vueltas, una cosa así, y entró sobre, lo tiene Dani por ahí, en la 14, una cosa así, y esa, en la 13. en la 13, o sea, En la 13 una entró. diferencia de vueltas importante, y después ya sumándose a la safety car, que ahí ya se pudieron igualar toda esa estrategia y tal, pues la estrategia al final pues se vino un poco a pique, ¿no? Decía Fernando, bueno, con la estrategia de optando primeros con blandos y tal, podremos optar a cuartos como máximo, y al final fue un poco lo que pasó con optando por la estrategia original, ¿no? De empezar con medios y tal, juntándose con el safety y tal, y lo que comentaba Agustín es que esperar el error del rival pues no es lo óptimo. Aquí no puede ser, si vas esperando eso, pues lo que pase la mayoría de veces es que te des la leche y pase lo que pasó aquí, que acabe ganando Vettel y los dos lotos pues queden por delante de ti. Y no sé, esto pues ya como comentamos aquí, yo no le veo muchas señas de cambiar rotundamente, y a ver qué pasa con los neumáticos. Como comentaba también Agustín, el caso de los Mercedes, que sí que ahí Red Bull tiene un rival muy duro, que en la pole, ahí Mercedes le está, Gran Premio tras Gran Premio esta temporada, le está robando la pole. Pero claro, a ver cómo reacciona Mercedes con estos nuevos neumáticos, si consiguen materializar esa pole en victorias. Al menos eso, para ver que Vettel no sea campeón a falta de 5 grandes premios, ¿sabes? Al menos tener, pues cierto, no sé, que Hamilton o Rosberg remonten la salvajada de puntos que tienen diferente con Red Bull, o que Vettel no consiga todas las victorias o algo así, para al menos tener cierto espectáculo hasta el final, ¿no? Que no se decida como en el año 2005, que Vettel ya tenía el título, pues, requete ganado, ¿no? Y en ese sentido volvemos a lo que decíamos temporadas pasadas, que Massa tendría que estar ahí también robando puntos o participando en las carreras para ganar o para por lo menos puntuar bastante, y vemos que Vettel en ese sentido más tranquilo. Si en una carrera lo hace bien Hamilton, en la siguiente sabe que no va a puntuar mucho y lo va a hacer bien Rosberg. Es decir, que entre ellos dos van ganando o van haciendo carreras buenas. Pero claro, se van alternando y eso a Vettel no le afecta. Y lo mismo Kimi y Alonso. Cuando lo hace bien Kimi, lo hace no tan bien Alonso, y cuando lo hace bien Alonso, no lo hace tan bien Kimi. Es decir, que a Vettel, salvo que pase lo de Gran Bretaña, que tenga eso, fallos propios del coche, o que abandonos o algún error estrepitoso, vamos, va tranquilo de aquí hasta final de temporada. Claro, aquí también lo decías tú, Agustín, que se nota un segundo piloto bueno, ¿no? Por ejemplo, Webber, lo decías tú, en Gran Bretaña, pues estuvo ahí segunda posición, y que eso no quiera le quitó unos importantes puntos a los rivales directos de Vettel. Y habrá que ver por qué apuesta Red Bull el próximo año, porque a pesar de la supuesta, bueno, sí, Webber tiene una rivalidad con Vettel, pero está claro que quien la gana es Vettel, pero al final, al acabar esta temporada y ver los números de Webber y lo que contribuyó al equipo, a Red Bull y a los propios títulos de Vettel, ha sido una pieza, no diré fundamental, pero muy importante de todos esos títulos, ¿no? Sobre todo constructores. Y en los de Vettel, el primer año, pues ya vimos lo que pasó en Abu Dhabi, y en los siguientes, pues hay que ver cuál es el grado exacto de esos puntos que Webber le limó a Fernando y a sus rivales en cada gran premio, pero ha sido una pieza muy importante, y al final, pues cuando haces las tablas con los números, ves que tiene un segundo piloto que quizás no
no, digamos, no le como la oreja a tu gran piloto, vale, pero con nivel suficiente y quizás tenga una carrera mala, o sea, Webber suele tener de vez en cuando carreras malas, y si no falla él, pues falla el equipo en buena parte de ellas, pero cuando hace buenas carreras, pues sabes que va a estar ahí en el podio seguro, y eso a Massa, pues esta temporada está mejor que el año pasado, pero sabes que cuando Massa está bien, si ya le sumamos que el coche no va, pues lo máximo que puede hacer Massa pues fue un tercero en España, porque el coche iba que, vamos, el mejor Ferrari de este año. Y gracias, lo máximo que puede hacer Massa a estas alturas con Ferrari es, pues, no sé, optar a un séptimo, octavo, y en cambio Webber, también gracias al coche y tal, pero sabes que cuando Webber está bien y tal, puede optar perfectamente a la victoria. Bueno, y eso es otra cosa. Cuando hablábamos del equipo y la consistencia del equipo y que no se equivoque, la otra cosa con Red Bull es que cuando se equivoca con Webber, no se equivoca con Vettel. Entonces imagínate tú, Ferrari cuando se equivoque tendría que equivocarse con Massa, no con Alonso, pero es que se equivoca con todo. Pero en Red Bull cuando se equivocan los mecánicos, en los boxes es con Webber, no con Vettel. Hasta en eso se le da bien a Red Bull las cosas, ¿eh? Vamos, es que Vettel si no gana es porque, no sé, tiene que pasar una hecatombe. Sí, yo si fuera Vettel no estaría para nada preocupado. Mi coche funciona, al menos funciona mejor que mis rivales directos, tengo ventaja, pese a tener un abandono, y incluso se puede permitir que falle alguna pieza en otro Gran Premio, o incluso cometer algún error, y pese a eso no estaría, si fuera yo Vettel, nervioso, porque el coche va. Y normalmente Red Bull cada final de temporada suele traer una nueva evolución del coche que le da ese saltito superior al resto. El año pasado, sobre todo, esa evolución le permitió, pues eso, 4 victorias consecutivas. Habrá que ver si este año pues se plantean traer esa evolución, y si la traen este tal salto sobre el resto de rivales, ¿no? O si ya piensan, es que incluso Red Bull, viendo quizás ser demasiado ambicioso, ¿no? Pero es que Red Bull hasta podía decir, bueno, tal como tenemos nuestro coche y tal, esperamos a Hungría, y a partir de Hungría vamos a dedicarnos ya a 2014, porque los coches, la evolución ya está, como decía, muy apurada, ¿no? Pocas cosas puedes hacer para que el coche, el monoplaza, vaya muchísimo más rápido, con lo cual, pues, es que Red Bull, lo comentamos ya en el 2011, ¿no? Que ahí Vettel ya arrasó, esa temporada arrasó, y que Red Bull ya se pudieron incluso plantear mirar ya al 2012, ¿no? Y esta temporada, pues, un poco con más razón, si cabe, ¿no? Vettel no arrasa, pero tiene pintas de que va a ganar el campeonato fácil. Y con lo cual, viendo lo importante que es el 2014 con el cambio de normas, pues Red Bull, digamos que no va a tener que apurar tanto el nivel evolutivo, ¿no? Y se puede permitir incluso, pues, pasar recursos al 2014. Bueno, lo que está claro es que el Mundial está bastante interesante de segunda posición para abajo. Vamos, que la primera es complicada. Vamos a dar un repaso entonces, si os parece, a lo que son las clasificaciones tanto de pilotos como de equipos. Ya hemos hablado de lo que ha pasado en la carrera. Y bueno, con los datos que tenemos, recordamos, pilotos. Sebastián Vettel sigue en primera posición, 157 puntos. Fernando Alonso con 123 puntos es segundo. Tercero, Kimi Räikkönen con 116. Como veis, pues seguimos la estela de lo que pasó la temporada pasada. Con Hamilton en cuarta posición, 99 puntos. Webber, 93 puntos. Sexto, Nico Rosberg con 84. Felipe Massa en séptima posición con 57 puntos. Romain Grosjean con 41 puntos es octavo. Paul Di Resta es noveno con 36. 33 tiene Jenson Button. Sutil, que tiene 23. Decimosegundo Sergio Pérez con 16. Bernier con 13 puntos es decimotercero. Decimocuarto es Dani Ricciardo con 11 puntos. Y Nico Hülkenberg cierra, digamos, la zona de puntuaciones en decimoquinta posición con 7 puntos. Maldonado, Bottas, Gutiérrez, Bianchi, Pic, Chilton y Van den Garde, pues todavía no han puntuado.
Esto en cuanto a lo que son los pilotos. En cuanto a equipos, pues en primera posición Red Bull Racing con 250 puntos, seguido de Mercedes con 183, 180 que tiene Ferrari, Lotus Renault con 157. Ya caemos un escalón a Force India, que tiene solo 59. 49 tiene McLaren Mercedes, que se está dando un batacazo muy importante. Luego Toro Rosso tiene 24 puntos y Sauber tiene 7. Williams, Marussia y Caterham no tienen ninguno todavía. Y una vez pues repasados las clasificaciones, podríamos, si os parece, comentar lo que dijimos el podcast pasado en la porra. Emma, creo que tampoco tenemos ganador esta semana, ¿no? Pues no, tampoco hubo acertante al pleno. Y bueno, tú acertaste la victoria y poco más. Sí, es cierto que apostamos ahí que Vettel estuviera arriba y los Mercedes, ¿no? Pero bueno, pues los Mercedes no estuvieron a su tono y en cambio sí que estuvieron a tono los Red Bull y el Red Bull de Vettel y los Lotus de Grosjean y Kimi, y nada, pues si acaso para ti que al menos acertaste la victoria. Bueno, tengo el reintegro para la próxima ocasión entonces. En cuanto a la porra en la que participáis vosotros, que al final es la que más importa, comentar que esta jornada Fusser quedó en primera posición con 145 puntos, Cigenta con 141, Josep Vicent con 140, Uco Ataka con 133 puntos cuarto, en quinta posición Decora 2 con 131 puntos, empatado con Joni VNG. Arturo, Chic y José 1964 con 129 puntos están en séptima, octava y novena posición, y Mael TJ con 128 puntos en décima posición. En cuanto a la clasificación general, José 85-45 con 1195 puntos, Yurgi con 1169 y Karen con 1143 están en el podio. Cuarta posición estaría Manuel con 1143, Tony Biciclo con 1138 puntos, Michael K 1980 con 125 puntos, 1125, perdón. MJ Tardos con 1121, Josep Vicent octavo con 1117 puntos, Vilito con 1111 puntos y Jesús 0000 1107 puntos. Este es el top 10 de nuestra porra. Como veis, las cosas están más o menos apretadas por arriba, con lo cual, con que uno falle una carrera o alguien tenga 2 o 3 buenas predicciones consecutivas, pues puede hacer bastante en esa clasificación general. Y yo creo que, bueno, hemos repasado todo lo que ha dado de sí el Gran Premio de Alemania, hemos comentado las noticias que han salido, el tema del cámara de la From, que está en buen estado, con esas 2 costillas rotas y con algunas magulladuras, pero poco más. Y yo no sé si queréis añadir alguna cosa más sobre las carreras, clasificaciones o algo. Creo que, bueno, alguno dirá que nos ha quedado el podcast un poco pesimista, pero yo creo que en nuestro análisis estamos siendo realistas viendo lo que ha pasado estos últimos años y lo que está empezando a volver a pasar este año. Y me gustaría ver otra situación donde el líder fuera Fernando, pero viendo lo que ha pasado otras temporadas y lo que está pasando esta temporada es que ya el año pasado en alguna ocasión yo fui demasiado optimista y al final pues no, acaba ganando Vettel y quizás para cambiar esa contrapartida habría que ver a Gerardo a ver qué diría, pero yo creo que estamos siendo realistas, ¿no? La situación es que Vettel, la situación con los puntos con Fernando es asequible, pero la sensación es que Vettel va a ir a más, digamos, ¿no? Y así. Nada, hace falta una purga interna en Ferrari, pero de cabo a rabo, porque ya llevamos ya casi que un lustro que no es, esto no es Ferrari, llevamos 5 años que esto no puede ser, esto no puede ser. Entonces ahí hay que hacer una raxia, pero total.
Y deberían aprovechar el 2014, que hay cambio de normativa y todo, y votar a todo el mundo y contratar gente nueva o no sé qué demonios hacer, pero... Sí, ya comentamos el año pasado en diciembre, ¿no? Que a ver si Dominicales se iba, pero ha continuado y seguramente, pues si Vettel consigue otra vez el título, se volverá a pedir que Dominicales se vaya y a ver si se va y a ver si Montechemolo hace cambios importantes, si Massa se va y cosas así por el estilo, ¿no? Porque algo habrá que cambiar, porque aunque sea cambiar a Massa, ¿sabes? O cambiar un cierto ingeniero. No. Yo creo que el cambio tiene que ser más profundo, Manuel. Yo no creo que cambiar solo a Dominicale o cambiar a Massa. Sí, vamos a cambiar a Massa y se arreglaron todos los problemas. No, Pero el problema no es Massa. Lo que estoy viendo es que va a pasar lo mismo, que Vettel gane, Fernando se queda ahí segundo. Pues entonces el año que viene y volver a continuar con Massa, pues si eso pasa, los aloncistas tienen que empezar el 2014 sabiendo que va a ser todo igual a los últimos 4 o 5 años porque hasta que realmente no se vean cambios profundos en la escudería, yo creo que esto va a ser exactamente lo mismo. Es curioso, pero opinión. Fijaos, Aldo Costa, que fue, digamos, vaca sagrada con sus ciertos años de Ferrari, despedido, ha ido a Mercedes. George Willis, que fue de HRT, que ya HRT se fue para Mercedes. Paddy Lowe, de McLaren a Mercedes, que bueno, ese digamos que tiene cierto éxito en la parte de los últimos años. Pero es curioso como, por ejemplo, Aldo Costa, que se fue de Ferrari, digamos, fue por la puerta de atrás, ahora está en Mercedes, que valen, digamos que no son los reyes del mambo, pero en clasificación barren y en cuanto a victorias, pues ya Rosberg ha conseguido varias victorias, tampoco le va tan mal, o sea que al final el problema tampoco era Aldo Costa, ¿no? Parece ser. No, por eso digo yo que es que no es cuestión de cambiar una o dos o 3 personas. O sea, no es cuestión de cambiar a Massa o a cambiar a... Es que si cambian a Dominicales, tienen que con Dominicales cambiar a otro montón de gente más que no sé quiénes serán. Pero está claro que el problema no es una o 2 personas. El problema no es Massa, el problema no es Dominicales, el problema no es Dominicales y Massa. El problema son todavía muchas más personas o muchas más entes dentro de la escudería que obviamente ni tú ni yo sabemos, pero es que no concibo que sea un problema de solo cambiar a Massa y Dominicales y por arte de magia se van a solucionar los problemas, no creo yo. Pero bueno. Sí, está claro, pero que algo hay que hacer, eso seguro, ¿no? Eso llegamos al acuerdo de que algo hay que hacer, porque pues, la situación es lo mismo, ¿no? Fernando es muy bueno, a veces hace milagros espectaculares, pero hacerlos durante 20 carreras consecutivas, pues es que ya no sería un gran piloto, sería la hostia, ¿no? Sería lo nunca visto en la historia. Y mira que Fernando es bueno, pero no creo que llegue aún a esos niveles de ser lo que jamás hayamos visto sobre la faz de la Tierra, ¿no? O sea que algo hay que cambiar. Bueno, pues como dice Manuel, sin pretender ser demasiado cuervo del augurio, pues yo creo que nos queda media temporada por ver. Nos queda, pues en breve tendremos un parón que los equipos pues tendrán que aprovechar para trabajar en los coches de este año o decidirse ya por los coches del año que viene. Y bueno, como no, pues os lo contaremos nosotros aquí. Y bueno, os recordamos que nos tenéis para lo que queráis en la web, en desdebox.es. Os recordamos eso, hemos cambiado el dominio desdeboxes.com, ahora dirige a desdebox.es, pero bueno, en caso de que os metáis en la porra y os funcione mal, recordad que puede ser pues porque estáis utilizando el dominio antiguo. Es algo que la semana pasada nos dio problemas, esta ya no tanto, parece que nos habéis hecho caso, pero no queda de más pues el recordároslo para que nadie vuelva a tener el mismo problema. Con esto, bueno, os dejo con Manuel y con Osvaldo para que se despidan ellos y recuerden también otras formas de contactar con nosotros. Ha sido por mi parte un placer y nos escuchamos en breve en el próximo podcast. Pues por mi parte también nada más, que estén muy bien, recordarles que son 2 semanitas de parón hasta Hungaroring y bueno, y luego el gran parón de verano. Recordarles que estamos en Facebook, facebook.com/desdeboxes y en Twitter en @desdeboxes. Que estén bien y bueno, si son fans de Fernando y Ferrari, pues que tengan suerte porque les va a faltar ahí bastante. Un saludo, chao.
Pues recordaros que también nos podéis seguir por Google Plus, nos vais ahí, buscáis en el buscador, ¿no? Desde Boxes. Y nada, recordaros también que nos podéis enviar un correo a desdeboxespodcast@gmail.com. Recordaros también que, bueno, hay 3 semanas hasta Hungría, ¿no? Pero tener ahí en la mano la web de la porra, desdebox.es/porra, y recordaros lo que os ha dicho Dani y nada más, nos escuchamos en la próxima carrera.